por la invitación. Mi nombre es Ana Marina Huete, residente de tercer año de anestesiología de la Universidad de Cartagena. Y hoy vamos a hablar un poco acerca de intubación en pacientes con diagnóstico de COVID-19. Entonces, siempre quiero empezar esta charla hablando un poquito de cómo empezó todo y cuál fue como la serie de eventos que nos llevó hasta lo que estamos viviendo hoy en día. Resulta que en diciembre del año pasado se diagnosticó una serie de casos de neumonía de etiología desconocida y todos estos casos de neumonía tenían como un contacto o la exposición común con el mercado mayorista de marisco, pescado y animales vivos en Wuhan. Para el 7 de enero, el CDC chino aisló el nuevo coronavirus como el responsable de ese brote de neumonía que los había estado aquejando durante todo el mes anterior. El 19 de enero la OMS alertó acerca de la capacidad de contagio de humano a humano que tenía este virus. Para el 29 de enero la misma OMS nombró a la enfermedad causada por el nuevo coronavirus 2019 como COVID-19 y ya para finalizar el mes la Organización Mundial de la Salud declara el brote de este virus como una emergencia de salud pública de importancia internacional. A partir de aquí, pues toda la serie de eventos desafortunados que nos llevó a la catástrofe que estamos viviendo actualmente, con la gran cantidad de muertos que hemos visto en la mayoría de países. Y bueno, quiero mostrar este artículo que creo que ya todos nosotros lo conocemos, pero fue uno de los que nos dio como las primeras luces para saber o caracterizar desde el punto de vista epidemiológico este virus, y es acerca de las lecciones aprendidas en el brote chino. Para la fecha de la publicación del artículo, que fue el 11 de febrero del 2020, había aproximadamente 72.314 casos, de los cuales el 87% correspondía al grupo etario entre los 30 y 79 años, y algo muy importante, y es que nos permitió hacer la clasificación de cómo iba a ser la famosa regla 80-14-5, pues que en algunas ocasiones no se cumple, pero en general el 80% de los pacientes iban a tener una afección leve o iban a estar asintomáticos, un 15% aproximadamente, van a desarrollar complicaciones como una neumonía severa, pacientes, y va a tener un compromiso crítico, de los cuales la mitad fallecieron. Pero lo que realmente me llama la atención de esto es que de todas las personas contagiadas, el 3.8% en porcentaje dice que es muy poco, pero cuando va y mira la totalidad son casi 2.000 personas del área de la salud contagiadas. Pero pues, ¿por qué se contagia el personal de la salud? Este es un artículo que fue publicado teniendo en cuenta la experiencia del brote de SARS en 2002, en donde ellos evaluaron cuáles eran los factores de riesgo independientes que iban a llevar a que el área de la salud se contagiara. Y evaluaron que la distancia mínima entre las camas, menor a 1 metro, así como las maniobras de resucitación, cuando el personal trabajaba aún teniendo síntomas, las personas diagnosticadas con la neumonía por SARS y que requerían oxigenoterapia, así como también el requerimiento de ventilación mecánica no invasiva. Entonces, si miramos detenidamente, todos tienen una P estadísticamente significativa menor de 0.05 y pues nos da desde el punto de vista epidemiológico una razón fuerte para evaluarlos como criterios independientes de riesgo para contagio. Este es otro artículo que evalúa algo muy similar y pues también es acerca del brote de SARS en el 2002-2003 y evaluó todos los procedimientos generadores de aerosoles que iban a finalmente a considerarse como de alto riesgo de transmisión en el personal de la salud. En realidad, ellos evaluaron 10 estudios en total, de los cuales 8 evaluaron la intubación orotraqueal como un probable procedimiento generador de aerosoles y encontraron que la tasa de contagio en el personal de la salud
en todos los estudios evaluados era supremamente alta, con un OR de 6.6 en todos los artículos evaluados. Por otra parte, el uso de la ventilación mecánica no invasiva también era considerado un procedimiento de alto riesgo, un OR de 3.1, así como las compresiones torácicas y la ventilación manual antes de la intubación. Entonces aquí ya nos vamos como acercando a los factores de riesgo importantes y pues lo que debemos tener en cuenta en este diagnóstico. Pero algo un poco más reciente, y este es un artículo publicado acerca de la experiencia china, y ellos sí nos dan como una discriminación de los procedimientos de bajo riesgo y los procedimientos de alto riesgo, dentro de los que encontramos de alto riesgo la canula nasal de alto flujo, aunque actualmente está muy debatida, teniendo en Ani, cuenta que Ani, grande va a coger estas recomendaciones. Señor, hola, no se señor, no se está escuchando bien, tiene como mucha interferencia. no sé, espérame a ver. ¿Me escucha mejor ahora? Sí, ahora sí. Ok, ¿desde dónde no se escuchó, Álvaro? No, desde ahí. Ahora, listo. Entonces, les De comentaba. Colombia no se escucha bien. ¿Cómo? No, Sí, se nada, nada, escucha bien. se escucha bien. Ok, listo. Entonces, les comentaba que dentro de los procedimientos de alto riesgo de generación de aerosoles están la canula nasal de alto flujo. Sin embargo, esta recomendación está muy debatida, a pesar de que vemos que hay muchas guías que la tienen como dentro de su lista de manejo. Eh, Hay que tener en cuenta que si no contamos con una habitación con sistema de presión negativa, la posibilidad de riesgo de contagio es alta, entonces no hay que desestimarla. Por otra parte, el uso de la ventilación con bolsa mascarilla, al igual que como les había comentado anteriormente, la ventilación mecánica no invasiva, desde luego la intubación orotraqueal, la vía aérea quirúrgica, la broncoscopia y la endoscopia gastrointestinal. Pero bueno, finalmente, si bien existe un alto riesgo de contagio al nosotros enfrentarnos a todos estos procedimientos, este artículo nos dice que el riesgo de adquisición de enfermedades infecciosas por el personal de la salud puede ser minimizado por una adecuada adherencia a las guías de control de infecciones. Entonces, si bien todos estos procedimientos que nosotros realizamos constantemente, en el caso de la intubación orotraqueal, es un proceso muy riesgoso siempre y cuando nosotros seamos estrictos con todos los elementos de protección personal, vamos a minimizar mucho el riesgo de contagio. Pero entonces, al ser la intubación orotraqueal un procedimiento de alto riesgo, nosotros deberíamos utilizar los elementos de protección personal nivel 3. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que necesitamos la protección respiratoria, la protección ocular, higiene de manos desde luego, el uso de guantes, overoles, la protección de la ropa, la protección de la cabeza y la protección de los zapatos. Esta es la recomendación del Ministerio de Salud de Colombia acerca de cuáles son los elementos de protección personal que debe utilizar la persona que se va a enfrentar a un procedimiento generador de aerosoles como la intubación. Ellos hablan que necesitamos el respirador N95, visor, careta o gafas, bata, manga larga antifluido, guantes no estériles, vestido quirúrgico bajo la bata que se retira al final del turno y el gorro como opcional. Personalmente a mí me parece que nos quedamos cortos con estas recomendaciones y este es un artículo que me llamó la atención, publicado hace pocos días, acerca de la experiencia en Israel. Ellos lo que hicieron fue como una simulación con maniquíes de alta fidelidad y los colocaron ante procedimientos generadores de aerosoles, como la intubación orotraqueal, y se dieron cuenta que
se lograban dispersar aerosoles a todas las áreas que no estaban cubiertas. Digamos que aquí la importancia del uso del overol y del cubrimiento de la cabeza y del cabello. Entonces, si no utilizamos todo completo, pues la posibilidad de contaminación es alta. Aquí pues cómo se deberían colocar de forma secuencial y vigilada, ojalá sean dos personas que estén vigilándose unas a las otras de cómo debería realizarse la colocación de los elementos de protección personal y además que sea a través de una lista de chequeo, así como también la verificación del sellado a la hora de colocarnos la mascarilla N95, pues esto es algo muy importante, no voy a entrar en detalle en esto, porque no es el objetivo como tal del tema, pero es algo que debemos tener muy en cuenta por todo lo que les he dicho anteriormente, por el alto riesgo de contagio que tenemos a la hora de realizar este procedimiento. Y bueno, ya entrando en materia, vamos a tener en cuenta pues estas recomendaciones que pues si bien la mayoría de la charla la base en las recomendaciones del consenso chino acerca de cómo debería hacerse la intubación y la ventilación, ellos pues fueron los primeros que tomaron experiencia obviamente acerca de cómo deberían realizarse las cosas. Y ellos dicen que cuando debo intubar al paciente, desde luego primero si tengo pérdida de control, la permeabilidad de la vía aérea, un paciente que estoy ante el escenario de una reanimación cardiopulmonar, o si estoy dentro de los criterios clínicos, un paciente con taquipnea, con una frecuencia respiratoria mayor a 30, hipoxemia con una PAFI menor de 150 o PAFI menor de 200 en algunas publicaciones, no mejoría a pesar del manejo instaurado, o si yo veo que mi paciente ha empeorado la condición, o si preveo que va a empeorar. O ellos tienen también esta recomendación, si ya llevo más de 2 horas de ventilación mecánica no invasiva y de cánula nasal o de cánula nasal de alto flujo, y aún mi paciente no ha mejorado, pues la indicación es intubar. Sin embargo, pues aquí dejo como el tintero lo de las recomendaciones de la ventilación mecánica no invasiva y de la cánula nasal de alto flujo, sobre todo teniendo en cuenta que debería ser en un área con presión negativa, precisamente para minimizar el riesgo de contagio por la posibilidad de generación de aerosoles. Además, porque existe controversia teniendo en cuenta que muchas veces se retrasa la decisión de intubar al paciente cuando estamos utilizando otro tipo de dispositivos y probablemente cuando llegamos a intubarlos ya es demasiado tarde. Entonces, digamos que esa es la principal recomendación, la intubación debe ser oportuna. Debemos evitar al máximo los retrasos, tratar de minimizar la intubación de emergencia, sobre todo porque la idea es que sea un ambiente controlado en el cual podamos brindarle una mayor seguridad al paciente y desde luego en el cual sea un ambiente en el que nosotros estemos mucho más seguros. Eh, digamos que durante la emergencia la probabilidad de complicaciones y de fallo en el manejo, en las estrategias que vayamos a aplicar es mayor. Según la experiencia también de un artículo publicado en Anestesiology este año, ellos dicen que el 86% de pacientes intubados fallecieron. Entonces aquí a ellos les queda la duda si realmente fue porque llegaron demasiado tarde al momento de la intubación y ya el paciente tenía una deuda de oxígeno instaurada. Entonces la importancia de evaluar a tiempo en qué momento voy a intubar a mi paciente. Bueno, esta es como la recopilación de la mayoría de las guías que hay actualmente publicadas acerca del manejo de la guía aérea. Esta es la guía australiana, una de las que me parece más completas. Ahora adelante, el durante y el después, qué es lo que se debe hacer. Esta es la guía de la Sociedad Española de Anestesiología y Reanimación. Esta es la guía de la APSF. Y una de las que me pareció más completas es la guía italiana. Ellos nos hacen una adecuada evaluación del antes, del durante y del después, y también nos dan como ideas acerca de la aplicación de una lista de chequeo. Pero bueno, ya les voy a hablar como de los puntos más importantes de cada una de estas guías y como mensaje principal de esta revisión quisiera que se llevaran que ningún error o imperfección es menor cuando existe riesgo de infección. Entonces nosotros debemos estar muy alertas y que sea un procedimiento planificado
y que durante esa planificación podamos prever la posibilidad de complicaciones y ver cómo vamos a manejar esas complicaciones para que no nos cojan, no nos tome desapercibidos cualquier cosa que se pueda presentar. Pero ¿por qué termina siendo la intubación orotraqueal un reto para el operador? Resulta que, según cifras publicadas durante toda esta experiencia, dicen que menos del 80% de los pacientes logran ser intubados en el primer intento. Y luego de 2 o más intentos se logra intubar a más del 20%. Entonces tenemos un rango, un margen que va todavía entre 20 y 30% en donde no logramos intubar a la primera vez a los pacientes. ¿Pero por qué sucede esto? Resulta que los pacientes con diagnóstico de COVID-19 tienen una reserva respiratoria disminuida. Estos pacientes se comportan como una vía aérea fisiológicamente difícil. La probabilidad de tolerancia a la apnea es mucho menor, o sea, ese tiempo de reserva con el que nosotros contamos siempre en el momento de la intubación ya está deteriorado en este tipo de pacientes. Tenemos una evaluación de la vía aérea que va a ser muy limitada, entonces nosotros pues básicamente no podemos aplicarle todos los tests que normalmente aplicábamos para definir si un paciente tiene una vía aérea difícil. Entonces, para efectos prácticos, la recomendación es que todo paciente COVID-19 donde no se puede hacer una adecuada evaluación sea tratado como una vía aérea difícil predicha. Entonces, ya de aquí es un punto en el cual yo debo partir con toda la preparación para una vía aérea difícil. Otro punto importante y por qué falla el operador es porque los elementos de protección personal entorpecen los movimientos. Incluso hasta el intubador más experimentado no está acostumbrado a intubar con todos los elementos de protección personal puestos. Entonces, la colocación de las monogafas, las caretas, incluso los que utilizan la caja de acrílico, todo eso va a limitar una adecuada visualización. Y si no estamos acostumbrados a intubar con todos esos elementos, pues obviamente los movimientos van a ser mucho más torpes. El personal de apoyo es limitado, la idea es que esté la mínima cantidad de personas posibles dentro de las salas, que estén solamente los necesarios. Entonces, en el momento de pedir ayuda, pues probablemente vaya a ser un poco más complicado, y esto también debe estar trazado dentro de los planes. Entonces ya esto se lo voy a mostrar más adelante. Y desde luego la presión psicológica, al saber que es un procedimiento con alto riesgo de contaminación y alto riesgo de generar un contagio, entonces yo voy a estar con una presión todo el momento durante la realización de este mismo. Por lo tanto, la intubación debe ser un procedimiento seguro, tanto para el paciente como para el que lo va a realizar. Debe ser un procedimiento preciso. Este no es el momento en el cual yo voy a empezar a intentar técnicas que no he intentado antes o procedimientos con los que no estoy familiarizado, a usar dispositivos que nunca he utilizado. Debe ser algo con lo que yo estoy acostumbrado a hacer siempre. Y siempre pongo el ejemplo que la mayoría de las guías hablan de utilizar el biolaringoscopio. Pero si yo nunca he utilizado el biolaringoscopio, a pesar que la curva para el aprendizaje de este dispositivo sea muy corta, pues en el primer intento no debe ser con un paciente COVID. Entonces, esta es la importancia del entrenamiento previo, y así sea en simulación o pues cualquier otra estrategia, pero pues la idea es que lo hagamos todo con lo que ya estamos familiarizados. Y desde luego que debe ser una técnica rápida. De allí que la recomendación de la mayoría de las sociedades científicas sea que la técnica sea una técnica de intubación con inducción de secuencia rápida. Para esto, les insisto en que todo debe estar muy bien planificado y debemos ser mucho más estrictos con las listas de chequeo. Entonces, lo primero que debemos evaluar es el oxígeno, si tenemos una adecuada fuente de oxígeno, y además de eso, estar seguros que tenemos una adecuada fuente de oxígeno suplementario en el caso que nos falle la principal. Saber con quién voy a contar, quién va a ser mi personal de rescate en el momento en que se presenta alguna complicación.
verificar que todos los monitores estén funcionando adecuadamente antes de llevar a cabo el procedimiento, succión, tener un sistema de succión disponible, listo y funcionando, realizar todas las pruebas de fallo o de fuga del ventilador, que las haya probado todas adecuadamente, tener todos los aditamentos necesarios para el manejo de la vía aérea, asegurarme que el paciente tenga al menos 2 accesos venosos permeables, asegurarme que cuente con todos los medicamentos vasoactivos, hipnóticos, relajantes para llevar a cabo el procedimiento. Y en cuanto a la preparación, vamos a hacer una evaluación rápida de la vía aérea, en donde lo primordial es determinar los predictores de vía aérea difícil. Entonces, la recomendación principal del consenso británico es realizar el Macocha Score. El Macocha Score, pues recordándoles, es la evaluación del Mallampati. Un Mallampati 3 o 4 me habla que es un paciente con una vía aérea difícil, antecedente de apnea obstructiva y sueño, que tenga limitación para la flexoextensión cervical, que haya una apertura oral limitada, un paciente con alteración del estado de conciencia, que esté hipoxémico y que quien lo vaya a intubar no sea anestesiólogo. Hay realmente cierta controversia con la evaluación del Mallampati y de la apertura oral, pues teniendo en cuenta que toca acercarse a la cara del paciente, pedirle que abra la boca, entonces está la posibilidad de la tos y que este paciente pues, nos tosa en la cara y existe el riesgo de contagio. Entonces, aquí pues la recomendación es limitar estas 2 pruebas. Y si, como ya hemos visto, cada uno de los ítems del Macocha tiene un puntaje. Si el Macocha es mayor a 2, eso me predice una vía aérea difícil. Por lo tanto, yo tengo que contactar a un anestesiólogo experimentado para que se prepare para el manejo de la vía aérea. Importante también identificar la membrana cricotiroidea. Dentro de los planes para enfrentar un paciente que se encuentra en una situación de no intubación y no ventilación, la estrategia es realizar una cricotiroidotomía de emergencia. Entonces, lo ideal es que en la emergencia no sea el momento en el cual yo voy a ir a buscar la membrana cricotiroidea. En la medida de lo posible, si la puedo marcar o la puedo buscar previamente con el ultrasonido en el momento de la valoración, pues realizarla. Y bueno, la preparación. Esto es muy importante en cuanto a los planes que nosotros debemos tener claros para manejar la vía aérea de este paciente. Y estas son las recomendaciones de la Sociedad de Vía Aérea Difícil, la DAS. Ellos proponen que nosotros tengamos 4 planes en mente. Un plan A, que es el plan de la intubación traqueal. Plan B y C, que consisten en garantizar la ventilación, y un plan D, que ya sería el acceso de la vía aérea en la parte anterior del cuello. Entonces, en el plan A, yo voy a tener todo listo específicamente para la intubación. O sea, todos los equipos, todos los dispositivos que me van a permitir la intubación. Entonces, aquí entra el laringoscopio convencional, el biolaringoscopio, el fibro. En el plan B, todos los dispositivos necesarios para la ventilación, y aquí es súper importante los dispositivos supraglóticos de segunda generación. Las máscaras laríngeas de segunda generación, a través de las cuales yo pueda pasar un fibro y a través de esta realizar la intubación. Y de tener el kit de crico. Todo esto apuntando a que el primer intento de intubación sea igual al éxito. Entonces, yo debo tener mis planes bien estructurados para que a la hora de llevarlos a cabo, la posibilidad de fallo o de error sea mínima. Entonces, ellos hacen la recomendación que yo organice todo por kits: el kit de vía aérea, kit de medicamentos para la inducción, medicamentos de emergencia, de canalización, o de los dispositivos de monitoría, dependiendo del estado hemodinámico de mi paciente. Este es el kit que recomienda el consenso británico de lo que debe tener, digamos que la maleta de vía aérea de un paciente COVID. Y ellos dicen que debemos tener cánulas orofaringeas de diferentes tamaños. Son las cánulas de Guedel, estilete o guía. La recomendación es que siempre intubemos con la guía. O sea, si
así yo sea el intubador más experimentado, la guía me va a dar como mucha más seguridad. Y recordemos que la primera vez debe ser igual al éxito. Entonces yo voy a tener desde el principio todo lo que me ayude a que la laringoscopia sea perfecta y logre realizar la intubación. Otra de las recomendaciones es el boogie, tubos orotraqueales de diferentes tamaños, los dispositivos supraglóticos de segunda generación, cánula Yankauer para succión. Lo ideal es que estos tubos sean con succión subglótica, pero pues si no tenemos los tubos de succión subglótica, la idea es que tengamos también las cánulas de succión subglótica. Debemos tener el videolaringoscopio, un clamp para el tubo, el kit de emergencia para la cricotiroidotomía, la fijación del tubo debe estar lista y la jeringa acoplada para insuflar el balón neumotaponado. Dentro de los medicamentos que debemos tener preparados, primordial, la lidocaína. La lidocaína es un anestésico local, como todos sabemos. Este medicamento es muy importante y es muy recomendado, teniendo en cuenta que además de que nos va a brindar protección neurovegetativa a la hora de intubar al paciente, nos va a limitar el reflejo de la tos. Entonces ya sabemos que la tos es uno de los eventos a los que más le tememos, por la alta probabilidad de generación de aerosoles durante la intubación. Entonces todo va a ir apuntado a limitar la tos o limitar todos esos movimientos que nos vayan a provocar o nos vayan a generar aerosoles. Entonces, además de la lidocaína, tener listos los medicamentos vasoactivos, pues con los que se cuenten, ¿no? Nosotros acá manejamos mucho en la sala de cirugía la etilefrina, pero también debemos tener montada la noradrenalina en infusión o fenilefrina. También debemos contar con la atropina y adrenalina. Opioides. Dentro de los opioides recomendados están el remifentanilo y el fentanilo. Todo esto, pues, dependiendo la estabilidad hemodinámica del paciente. El remifentanilo es un excelente medicamento y nos ayuda mucho teniendo en cuenta su metabolismo, que es a través de esterasas plasmáticas. No tiene nada que ver su metabolismo o con la función renal y hepática del paciente. Sin embargo, inestabiliza mucho más que el fentanilo. Entonces, si es un paciente que está hipotenso, que está choqueado, entonces yo preferiría intubarlo con fentanilo antes que con remifentanilo. Por otra parte, dentro de los medicamentos hipnóticos recomendados está el propofol. Si el paciente está estable hemodinámicamente, el midazolam es para usarlo más como ansiolítico que como hipnótico. Realmente es por usarlo con ese paciente que ya está ansioso, que está desesperado, que es poco colaborador. Una pequeña dosis de 1 o 2 miligramos intravenosos para ayudar con la ansiolisis sería recomendable. Y por otra parte, si estoy con un paciente que está inestable hemodinámicamente, la ketamina es un excelente medicamento también que nos va a ayudar como hipnótico, así como también el letomidato. El letomidato pues realmente ha sido muy controversial su uso, teniendo en cuenta el riesgo teórico de supresión suprarrenal. Sin embargo, como les digo, esto es un riesgo teórico, aún hacen falta estudios con alto nivel de evidencia que nos digan que se puede presentar en cualquier momento, con cualquier dosis, con cualquier paciente. Esto realmente todavía no está dicho. Hasta el momento sigue siendo un muy buen medicamento. En cuanto a los relajantes neuromusculares, las dos opciones recomendadas son rocuronio o succinilcolina. No sé si de pronto ustedes allá cuentan con la succinilcolina. La succinilcolina es un muy buen medicamento, un inicio de acción rápido. El problema con la succinilcolina es que con los pacientes que tienen una hipercalemia o que tienen un encamamiento prolongado, que es lo que generalmente vemos en las unidades de cuidados intensivos, tiene una particularidad, y es que en estos pacientes hay una sobreexpresión de receptores inmaduros alfa 7 que va a llevar a que se genere mucho más salida de potasio de la célula muscular, y esto pues va a llevar a una hipercalemia severa que incluso puede llevar a la muerte al paciente. Entonces es muy importante escoger con qué paciente vamos a administrar la succinilcolina. Y el rocuronio a las dosis indicadas, que ya les voy a mostrar específicamente cuáles son, ya les voy a decir las dosis de cada uno de estos medicamentos.
Hago énfasis en esto porque he visto muchas veces que en la UCI intuban a los pacientes supuestamente para una secuencia rápida con cisatracurio o con becuronio. Este no es el medicamento ideal. Ninguno de estos dos son medicamentos ideales porque ¿cuál es la razón de utilizar el rocuronio y la succinilcolina? Que estos medicamentos me van a asegurar unas adecuadas condiciones de relajación en el cual yo voy a poder intubar a mi paciente por lo menos en 60 segundos. Esto no lo voy a lograr ni con el becuronio, ni con el cisatracurio. Entonces, pues esta es la recomendación, no utilizar ningún otro tipo de relajante neuromuscular. En cuanto a la organización dentro de la sala, pues lo que les había comentado, minimizar la cantidad de personal expuesto, entonces debería estar el intubador y un ayudante que ojalá también sea un experto en el manejo de la vía aérea. Se supone que el intubador es la persona con más experiencia para manejar la vía aérea, ya sea el anestesiólogo o el intensivista, y el segundo ayudante también debería ser un anestesiólogo o un intensivista. Para el caso que el primer intubador tenga alguna complicación, este le pueda colaborar con el manejo. Y un auxiliar, que el auxiliar va a ser el encargado de administrar los medicamentos y realizar la monitoría. En cuanto a la posición, es importante, ya les había comentado que vamos a entrar con este paciente como si fuera una vía aérea difícil predicha. Entonces la idea es lograr una adecuada posición que nos permita a nosotros alinear tanto los ejes laringeo, faringeo y el eje oral. Entonces esto nos va a llevar a una mejor exposición de la glotis a la hora de realizar la laringoscopia. Una buena maniobra es la colocación de la posición en rampa. La idea de la posición en rampa es hacer una elevación del paciente más o menos entre 30 y 45 grados que nos permita alinear o realizar un eje entre el conducto auditivo externo y la escotadura supraesternal. Entonces, eso es importante como dato en el momento de la posición. En cuanto a la preoxigenación, pues la idea es administrar fracciones inspiradas de oxígeno al 100% durante 3 a 5 minutos, esto con el fin de realizar o lograr ganar un poco de tiempo. O sea, ya sabemos que un paciente que tiene una reserva disminuida, entonces así sea unos cuantos minuticos que logremos ganar para tolerar la apnea. Evitar oxigenaciones con un litraje por encima de 6 litros por minuto porque se ha demostrado que con estas cantidades o superior a este límite ya se empiezan a generar aerosoles. Y lo fundamental es el uso de filtro viral de alta eficacia que debe ir entre la máscara y el dispositivo bolsa mascarilla, el ABU o en el caso de que nos encontremos en el quirófano, entre el circuito de anestesia, en el circuito del ventilador. Lo ideal es, precisamente como vamos a hacer una inducción de secuencia rápida, es evitar la ventilación, porque como ya habíamos visto anteriormente, es un procedimiento que también nos va a generar aerosoles si el paciente no está intubado. Bueno, entonces, si yo tengo que ventilar a mi paciente porque se desatura o se descompensa durante el momento en el que estoy haciendo la inducción, entonces es importante que utilicemos siempre el filtro viral. Y esto queda demostrado en esta publicación, en donde también a través de la simulación ellos evaluaron cuál era la distancia hasta la que se podían dispersar los aerosoles en el momento en el que se estaba haciendo una ventilación con bolsa mascarilla, con el paciente con filtro y sin filtro. En la imagen superior vemos que no se está utilizando el filtro y vemos hasta dónde se logran dispersar los aerosoles, a diferencia de la imagen inferior, en donde sí se está utilizando el filtro y vemos que la dispersión de los aerosoles es mucho menor. Pero pues si nos toca ventilar, entonces en este momento nosotros vamos a abandonar la maniobra CE a la cual estamos acostumbrados y nos vamos a ir a la maniobra BE. En este caso tendría que ser una ventilación a 4 manos. El intubador principal se va a encargar de realizar el adecuado sello entre la máscara facial y el contorno de la cara del paciente y el
ayudante es el que se va a encargar de realizar las ventilaciones, las cuales deben ser a bajos volúmenes. Una vez ventilado o oxigenado el paciente, entonces procedemos a la inducción, a la administración de los medicamentos. Y en general, el esquema es el siguiente: administración de la lidocaína, luego administrar el opioide, luego el hipnótico, en esto no debe pasar más de 2 a 3 minutos, y finalmente el relajante neuromuscular. Como ya les había comentado, la idea es tener unas adecuadas condiciones de intubación antes de 60 segundos. Los medicamentos a utilizar: la lidocaína, ya debemos tenerlo preparado anteriormente y la idea es utilizar una dosis de 1.5 miligramos por kilo. Como les comenté, la idea es brindar protección neurovegetativa y disminuir la probabilidad de la tos. No solamente está indicado o está recomendado utilizarlo durante la inducción, sino también en el momento de la extubación. En cuanto al opioide, pues no sé qué presentaciones tengan ustedes o con qué cuenten en Argentina, pero pues nosotros tenemos fentanilo, tenemos 2 presentaciones, una que viene de 50 microgramos por mililitro, bueno, todas vienen de 50 microgramos por mililitro, pero hay una que viene de 10 mililitros, es decir, que vienen 500 microgramos en una ampolla, y otra que viene de 2 mililitros, es decir, que vienen 100 microgramos en una ampolla. Entonces, pues dependiendo de esto, nosotros vamos a hacer los cálculos. La dosis de fentanilo a usar es de 2 a 3 microgramos por kilo. Y el remifentanilo, que era otro de los medicamentos que también les hablaba anteriormente, viene en un polvo para reconstituir y este viene de 2 miligramos. Nosotros generalmente hacemos la dilución en una solución salina de 100 mililitros y nos queda una concentración de 20 microgramos por mililitro. Entonces, la recomendación de algunos es utilizarlo en bolo de 2.5 microgramos por kilo o administrarlo en infusión de 0.3 a 0.4 microgramos por kilo minuto. Dentro de la recomendación china, ellos hicieron digamos, una secuencia de inducción rápida como modificada, en la cual ellos decían que preferían administrar el opioide después de administrar el relajante neuromuscular. ¿Y cuál es la razón para esto? Porque existe un riesgo potencial de generar tos por parte de los opioides cuando se administran de forma rápida y en bolo. En realidad, la intubación traqueal es un procedimiento supremamente doloroso cuando se realiza la laringoscopia, y la función principal de es la pseudoanalgesia. Entonces, digamos que esta recomendación de utilizar el opioide después del relajante, si ya he utilizado previamente la lidocaína, que nos va a ayudar también con la prevención de la tos, pues realmente no estaría como muy indicada o quedaría como a discusión. En cuanto a los hipnóticos, tenemos el propofol, es uno de los medicamentos más utilizados si el paciente tiene estabilidad hemodinámica. Entonces, la idea es administrarlo de 2 a 3 miligramos por kilo, que tener en cuenta que con el propofol nosotros tenemos que evaluar el grupo etario, debido a que el volumen de distribución va a variar tanto en los ancianos como en los niños. En los niños vamos a necesitar unas dosis mayores, incluso de 3 o un poco más, de 3 miligramos por kilo, para poder lograr unas adecuadas condiciones de hipnosis, pero en los adultos mayores probablemente incluso tengamos que reducir hasta en un 60% la dosis. Entonces es una consideración a tener en cuenta. La ketamina con dosis de 1 a 2 miligramos por kilo. Nosotros lo tenemos acá en la presentación, viene de 50 miligramos por mililitro. Entonces ya aquí nosotros iríamos como a jugar con las dosis dependiendo de la presentación que tengamos. Y el etomidato, lo que les comentaba también, a dosis de 0.2 a 0.3 miligramos por kilo. La presentación también viene de 20 miligramos en 10 mililitros. Y en cuanto a los relajantes neuromusculares, la succinilcolina, a dosis de 1.5 miligramos por kilo, tener en cuenta la consideración que si el paciente tiene un encamamiento prolongado, no sería lo ideal, así como también si tiene antecedentes de quemaduras extensas en el último año, tampoco sería recomendable la administración de
succinilcolina por la alta probabilidad de hipercalemia. Y por otra parte, la otra opción que tenemos es el rocuronium a dosis de 1.2 miligramos por kilo, lo que equivale a 4 dosis efectivas 95 de este medicamento. Cuando utilizamos esta dosis, nos va a brindar adecuadas condiciones de relajación para lograr una adecuada intubación en 60 segundos. Entonces, la presentación con la que nosotros contamos es de 10 miligramos por mililitro, la ampolla viene de 50 miligramos. Entonces, digamos que este es el medicamento de elección para que ustedes lo utilicen en la unidad de cuidados intensivos. En cuanto a la intubación, pues lo que les había dicho anteriormente, el primer intento debe ser igual al éxito. Y bueno, aquí la recomendación de la mayoría de las sociedades científicas es la utilización del biolaringoscopio, idealmente que sea con una pantalla externa para tratar de evitar el contacto directo con el paciente. Entonces, el biolaringoscopio es una adecuada herramienta. Nos sirve no solo porque limitamos el contacto cara a cara con el paciente, sino que es uno de los dispositivos que recomiendan todas las guías para el manejo del paciente con una vía aérea difícil. Pero les recuerdo, o sea, si no estamos familiarizados, nunca hemos utilizado el biolaringoscopio, y yo siempre he intubado con el laringoscopio convencional, pues utilizo el laringoscopio. Una vez intubado al paciente, lo ideal es clampear inmediatamente, por eso es que este clamp, esta pinza, debe estar dentro del kit o de la maleta para el manejo de la vida del paciente COVID. Clampeo el tubo hasta que infle el neumotaponador y lo conecte a la ventilación. Y luego que yo haya verificado que hay un adecuado sello con el balón neumotaponador, entonces en ese momento sí libero el clamp. A la hora de verificar el tubo, la idea es evitar la auscultación. Si bien nosotros estamos acostumbrados no solamente para evaluar el adecuado posicionamiento, sino también para verificar que el paciente está intubado, es con el folendoscopio. Entonces la idea es evitarlo al máximo por dos razones. Uno, estoy con los elementos de protección personal y termina siendo algo supremamente complicado a auscultar. Y dos, porque existe un alto riesgo de contaminación. Entonces la idea es, primero, estar seguro que el tubo pasó por las cuerdas, y segundo, el gol estándar, que es la capnografía. Ya para verificar el posicionamiento y la simetría del tubo, entonces yo tendría que valerme de ayudas radiológicas, y aquí podríamos contar con la radiografía o el ultrasonido. Importante el uso de filtros. La mayoría de las sociedades recomiendan el uso de filtros tanto en la parte proximal del tubo, la que va unida al circuito respiratorio, y otro filtro que va a ir en la rama expiratoria del circuito. Una vez finalizada la intubación, el retiro de los elementos de protección personal es un punto clave, porque se ha documentado que aquí es donde se presentan la mayoría de las tasas de contagio o de infección. Entonces debe ser un procedimiento secuencial, supervisado, ojalá que sea también por dos personas, con una lista de chequeo. La idea también es, una vez finalizado esto, descartar el material no reutilizable en canecas de riesgo biológico, realizar una adecuada limpieza y desinfección del área donde se realizó el procedimiento. Pero bueno, ¿qué pasa si no puede intubar al paciente? Y esta es la recomendación de la DAS, de la Sociedad de Vía Aérea Difícil, en donde ellos dicen que pues yo debo estar preparado con todo, realizar mi lista de chequeo, posicionar al paciente, una adecuada preoxigenación, optimizar el sistema cardiovascular, y aquí está la importancia de lo que les decía, de tener los vasoactivos preparados, porque pues si yo preveo que con la inducción voy a hacer que mi paciente se inestabilice o ya está previamente inestable, pues inicio el goteo de la infusión de noradrenalina. Y bueno, en el plan A, que sería la intubación orotraqueal, yo tengo máximo 3 intentos. Entonces, precisamente para eso debería ser el intubador más experimentado. La idea es mantener la oxigenación
evaluar que tenga una adecuada relajación neuromuscular. Si no pude o no intenté de una vez con el biolaringo, mirar qué puedo hacer, si tengo que realizar una manipulación externa de la laringe. Pero pues realmente si ya yo vi que no tengo éxito en el primer intento, ya tengo que empezar a buscar el kit de crico, como para tenerlo ahí a la mano. Si eso falló, si fallé los 3 intentos, declaro una intubación fallida. Si esto sucede, entonces ya debo ir a la ventilación de rescate. En la ventilación de rescate voy a tener el dispositivo supraglótico de segunda generación, el cual no solo me va a ayudar a la ventilación, sino a través del cual, como ya les dije anteriormente, también voy a poder intubar al paciente a través de fibro. Y por otra parte, pues otra forma de asegurar la ventilación es a través de el soporte ventilatorio a 4 manos, como les expliqué también. Máximo 3 intentos, con cada oportunidad yo debo hacer un cambio, lo mismo que para los intentos de intubación, cambio el dispositivo o cambio la talla del dispositivo o cambio el operador, pero siempre debo hacer algo diferente. Y finalmente, si no logré intubar al paciente, no logré ventilarlo, entonces declaro una situación de no intubación, no ventilación y debo irme por un abordaje quirúrgico de la vía aérea. Y en este caso, la DAS recomienda que sea la cricotireotomía de emergencia. Ellos pues dan las recomendaciones del manejo para la realización del crico con el bisturí. Debemos contar con un bisturí, ya sea una hoja 10 o 20, un buggy menor de 14 French, un tubo orotraqueal tamaño 5 o 6, y pues la idea es realizar una incisión transversa a través de la membrana cricotiroidea, y una vez realizada la incisión yo debo hacer con el bisturí un giro de 90 grados hacia los pies del paciente, paso el buggy justo adosado al bisturí, y una vez sepa que el buggy está dentro de la tráquea, a través del buggy paso el tubo orotraqueal. Para esto se necesita entrenamiento. Muy pocas personas están entrenadas para el abordaje quirúrgico de la vía aérea, y pues si ustedes están entrenados en la realización de una traqueostomía percutánea, pues maravilloso, porque pues realmente acá en Colombia los anestesiólogos pues ya no pueden hacer traqueostomías. Entonces, para nosotros está limitada la crico de urgencia. Entonces, una vez realizado el abordaje quirúrgico de la vía aérea, entonces iniciar un sistema de succión cerrada traqueal, radiografía de tórax, evaluación quirúrgica del dispositivo. Y bueno, eso en cuanto al manejo de la vía aérea inicial para la intubación. Y en cuanto a la extubación, al ser también un procedimiento generador de aerosoles, hay que tomar las mismas precauciones, asegurarnos que el paciente tenga adecuados niveles de sedación, no hasta la profundidad, pero sí algo que nos permita que él se encuentre colaborador a la hora del retiro del tubo orotraqueal, previa aspiración de secreciones. Y las recomendaciones es utilizar una sedación con dexmedetomidina a 0.4 microgramos por kilo hora, o remifentanilo a 1 o con dosis de 1 a 4 nanogramos por mililitros para concentraciones plasmáticas, que nos daría una infusión de más o menos 0.05 a 0.1 microgramos por kilo minuto. Y siempre la administración de lidocaína de 1 a 1.5 miligramos por kilo. La idea es retirar el tubo orotraqueal sin desconectar el circuito, administrar inmediatamente suplemento de oxígeno y de una vez cubrir al paciente con mascarilla. Finalmente, pues esto es como un pequeño resumen de todo lo que hablamos, todo lo que se debe hacer fuera de la sala, dentro de la sala y al finalizar el procedimiento. Inicialmente lavado de manos, colocación de los elementos de protección personal, definir roles. Antes de entrar a la sala yo debo evaluar quién va a ser el experto en vía aérea, quién va a ser el ayudante experto en vía aérea, quién va a ser el rotador. Verificar todos los kits, que estén todos los elementos para el manejo de la vía aérea, todos los medicamentos, los kits de acceso venoso, planificar el abordaje. O sea, yo en este momento debo socializar también a todo el equipo, todos los que van a estar acompañándome durante la intubación,
cuáles son los planes de abordaje que voy a tomar y qué voy a hacer en el momento de una complicación, cuál es el rol que debe asumir cada uno, así como también identificar a quién se puede pedir ayuda en el caso de una complicación. Dentro de la sala, evaluar el MACOCHA, identificar la membrana cricotiroidea, monitoría básica, ideal o fundamental que se cuente con la capnografía y al menos 2 accesos venosos, la posición en rampa, preoxigenar al paciente, evitar la ventilación, pero de ser necesario que sea a 4 manos con bajos volúmenes y utilizar el filtro. Aquí están los medicamentos para la inducción, siempre la lidocaína, evaluar qué utilizar en el momento que el paciente esté estable o inestable y el uso del relajante neuromuscular con sus respectivas dosis. Una vez intubado el paciente, clampeo el tubo traqueal, inflar el neumotaponador antes de ventilar, verificar con capnografía, no con auscultación, el filtro al inicio del circuito y en la rama expiratoria, conectar con parámetros de ventilación protectora, depósitos adecuados de desechos, remover los elementos de protección personal de una forma segura, realizar el proceso de desinfección y algo no menos importante, la retroalimentación. Cada vez que yo realice este procedimiento, una vez terminado con mi equipo, debo evaluar si fallamos en algo, en qué fallamos y cómo podemos mejorar para que en una próxima ocasión no vaya a suceder lo mismo. Y bueno, eso es todo lo que tenía para mostrarles. Muchas gracias. Ana Marina, buenas tardes. Matías te saluda acá, yo soy compañero de Álvaro. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, sí, señor. Para agradecerte por la presentación, la verdad que muy completa, una revisión súper extensa y quedaron los conceptos, la verdad que muy claros. Así que muchas gracias y gracias por tu predisposición. Bueno, No sé gracias a ustedes. si alguno de los chicos tiene alguna duda, algo para preguntarte. ¿Alguien quiere preguntar algo? Bueno, aparentemente no. Así que... Ah, ahí preguntaron, Julio, lo del uso del opioide. ¿Qué cosa, Julito? Esa pregunta, ¿cómo es, Julio? ¿Podés hablar, Julito? Dice del uso de opioides posterior al uso de los relajantes. Sí, es que bueno, es como una recomendación del Task Force chino, pero pues realmente la explicación que les di fue que la idea de utilizar el opioide en el momento de la intubación es brindar pseudoanalgesia, porque la laringoscopia es un procedimiento sumamente doloroso. Entonces, si yo utilicé la lidocaína, pues porque el miedo de utilizar el opioide antes del relajante es que se pueda generar tos. Yo estoy utilizando la lidocaína antes del opioide precisamente para minimizar ese riesgo. Pues la idea es tampoco pasarlo en bolo, o sea, ninguno de estos medicamentos deberían pasarse así como en bolo supremamente rápido, pues precisamente para evitar todas estas complicaciones. Bueno, Ana Marina, muchas gracias. Muy claro todo Okay. quedó. Bueno, listo. Gracias a ustedes.